Bueno, bendiciones para todos, que el Rey de los cielos y el eterno Elohim siempre esté con nosotros cada día. Sean bienvenidos a esta segunda clase del primer nivel de la Escuela de Profetas Punta de Diamantes o de Diamante. Ese es un nombre que el Eterno lo entregó para esta escuela de profetas, donde le dice a Ezequiel que aunque la nación a la que va a predicar o a dar testimonio es fuerte, dura de corazón empedernido, como una roca, como un pedernal, dice, Yahweh hará al profeta como una punta de diamante, o sea, mucho más fuerte que cualquier cosa. O sea, podríamos decirle el mineral más fuerte de todos los existentes. Entonces, por eso es que se llama así por orden del Elohim esta escuela. Así que vamos a hacer una oración y empezar este tiempo para aprovechar el tiempo. Amén. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, sea bendito tu gran nombre, sea siempre dada a ti toda gloria, toda honra y alabanza. Estamos aquí delante de ti, Señor, pero bajo la inspiración de tu Espíritu. Que tu Ruaj nos hable hoy, que tu Ruaj afirme el conocimiento en el corazón, que tu Ruaj dé testimonio y confirme cada palabra, Señor, en el corazón de los oyentes, en el corazón de tus hijos y de tus siervos los profetas. Afirma, Señor, el conocimiento revelado del Shamayín para poder entender y para poder caminar según ese propósito eterno. Toda gloria, toda alabanza, todo honor sea entregado a ti, mi gran Rey. Gracias por este tiempo hermoso. Permítenos, Señor, hablar de tus secretos y de tus misterios a tu pueblo. En el nombre de Yahshua, amén y amén. Muy bien. Entonces, la primera clase estuvimos hablando acerca de todo lo que es el ministerio profético y su funcionalidad, todo lo que realmente concierne a ese llamado ministerial profético, que es desde el Génesis hasta Apocalipsis. El profeta o el ministerio del profeta empezó en Génesis, no terminó en Apocalipsis por si acaso, sigue, continúa, porque todas las cosas que se dieron en el antiguo pacto, según Daniel, fueron selladas porque no eran para ese tiempo. Juan recibe revelación, Apocalipsis 22, versos 5, 6, hasta el 11, hasta el 10 creo que es, y dice que estas revelaciones sí son para este tiempo. Entonces, por eso es que el ministerio profético hoy en este tiempo debe ser uno de los ministerios, podría decirse punta de lanza en las naciones de la tierra. Es un ministerio que rompe, que quebranta, que desmenuza, que abre caminos, ¿sí? Como aquellas maquinarias, no sé, que abre caminos para hacer nuevas carreteras. Hoy hay unas maquinarias tremendas para abrir huecos en las rocas, en las peñas y hacer túneles, para abrir caminos, para acortar distancias. Más o menos así es la funcionalidad del ministerio profético, ¿no? Es como uno de esos taladros inmensos que va, rompe la piedra, rompe la montaña hasta partirla y abrir un canal de comunicación que acerque, porque obviamente los túneles están o se hacen para acercar las distancias y para aprovechar, pues, obviamente, esa distancia que se acorta y optimizar el tiempo en el viaje. Bueno, más o menos es así. Hoy vamos a ver sobre el mismo ministerio profético, pero vamos a ver sobre los tipos de profetas que existen y los niveles de la profecía. Tipos de profetas y niveles de la profecía. Como siempre, vamos a empezar haciendo unas preguntas que no son para contestarlas, sino para reflexionar un poquito hacia adentro, ¿no? Hacer una pequeña introspección de aquello. ¿Quién es un profeta? Una pregunta, ¿quién es un profeta? ¿Será alguien que adivina? ¿Será alguien que tiene como misión decirle a todas las personas, déjame ver qué dice el Espíritu, tú esto? ¿Será una persona así? ¿Quién es realmente un profeta?
Ese tipo de cosas lo vamos a ver ahora. Preguntando, ¿tengo yo un llamado profético? ¿Cuáles son las señales que respaldan que yo tengo un llamado profético? ¿Manifiesto el carácter espiritual que me identifica como un profeta? Esa es otra cosa, ¿no? Carácter espiritual. Me resiento, me molesto, me enojo, entro en iras, estallo y le digo a la gente, yo soy el profeta y los maldigo porque se han levantado contra mí, contra el profeta del Elohim viviente. Si me explico, no sé si de repente por ahí está el asunto, ¿verdad? Recuerden que una de las fallas de Moisés fue cuando se enojó ante la peña de Ored y la consigna era solo hablarle a la peña. Pero como él estaba así, ¿verdad? Enojado, fuera del orden, ese pueblo contumaz y rebelde lo había sacado de casillas al pobre de Moisés. Y Moisés empieza, no se acordó de lo que Yahweh le dijo, pero sí se acordó que la primera vez golpeó la peña. Entonces él dijo otra vez, ha de ser así. ¡Bum! Le dio golpes. Y esa no era la orden, pero estaba enojado el hombre. Y le dijo, este pueblo es contumaz y rebelde, ¿qué más quieren? Toda la gloria de Yahweh Elohim que ha sido manifestada sobre ustedes y todavía son incrédulos. O sea, estaba molesto. A veces a los profetas les pasa eso, pero tenemos que tener carácter suficiente. Por eso la formación del carácter es muy importante y es el carácter del Mashiach, del Mesías, de Yahshua HaMashiach. Los profetas vamos a ser muy señalados, muy cuestionados, rechazados. Entonces necesitamos tener carácter. Necesitamos un carácter formado, templado, dominio propio. Necesitamos templanza como fruto del Espíritu para poder entender, así como Yahshua. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que están haciendo estos señores. Después que lo habían golpeado, maltratado, le habían dado 39 azotes, le habían dado con cañas, lo habían escupido, le habían dado de puñetazos, le habían arrancado su barba, le habían clavado una corona y de espinas y le dieron de cañazos. Y todavía cuando estaba ahí, se le burlaban diciéndolo, bájate de ahí, si tú eres el Hijo de Dios, haz esto, si tú lo de aquí, lo de allá, que se salve a sí mismo, aunque sea. Lo injuriaban. Y Yahshua Hamashiach, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hace. Carácter. Eso se llama carácter. Entonces es importante entender este principio o estos principios, porque un gran problema de este tiempo es que hay profetas sin formación. Una cosa es formación educativa, teológica, y otra cosa es ser forjado por medio de la espada, del fuego, del agua y del yunque y del martillo. ¿Sí me explico? Una cosa es ser forjado y otra cosa es tener conocimientos, formación educativa de conocimientos, pero la clave está en la forjación del carácter, la forjación del carácter, porque si no, algún profeta puede hacer cosas o decir cosas y hasta maldecir naciones. ¿Por qué? Porque dice, no, si en el Antiguo Testamento los profetas decían eso y hacían eso. Pero en el nuevo pacto, Yahshua nos da principios donde dice, no maldigas, sino bendice. Nos da principios y tenemos que aprender los principios. Dejad la ira, dejad el juicio para el Elohim viviente, porque a él es a quien le compete. Lo máximo que tú puedes hacer como profeta es retirarte, sacudir tus pies, como le ordenó a sus discípulos, y nada más. No proferir palabras. ¿Sí me explico? Cuando hay rechazo más que todo y cuando la gente no quiere a verdaderos profetas, pero cuando vienen falsos profetas y sí los reciben y los honran y le dan de todo. Pero a los verdaderos profetas no los quieren, porque los verdaderos profetas son como decía Eclesiastés, son como aguijones que van hasta lo más profundo del ser, como espada de dos filos, que traen bendición o traen un anuncio de juicio del Elohim sobre las personas, para que se arrepientan, no para que sean destruidos, para que se arrepientan.
Todo eso tiene que ver con el carácter. Hay evidencias que respaldan mi llamado en mi vida particular, personal. Hay evidencias que respaldan mi llamado. Lo que Yahweh me hace hacer, escucho la voz del Elohim. Entiendo que el Elohim me revela cosas, secretos y misterios. ¿Sí me explico? El Elohim me envía a hacer, me da diseños para hacer acciones proféticas. Entonces, esas son evidencias y llamados con relación a, o evidencias que respaldan el llamado, con relación al llamado profético. ¿Qué tipo de profeta soy? ¿Cuántos tipos de profetas existen? Esa es otra cosa que debemos entender, ¿no? Así que vamos a desarrollar todo este tema, empezando por los tipos de profetas que existen. Muy bien, hay 5 tipos de profetas que yo conozco hasta ahora. De ahí puede haber más en las Sagradas Escrituras, pero que yo conozca hasta ahora, solo 5. El primer tipo de profeta es el conocido como el profeta instructor o maestro, del hebreo Navi, que significa uno que ha sido llamado por Dios porque tiene una vocación. Recuerden la creación de las escuelas de profetas en los tiempos de Samuel, en los tiempos de Elías, en los tiempos de Eliseo. Estaban las escuelas de profetas y allí los profetas instructores o maestros eran conocidos como los profetas Navi o Naví, si es que le ponemos la tilde, ¿no? Porque a veces es un poquito complicado esto de nombrar en hebreo algunas cosas, porque a veces no sabemos si lleva tilde o no tilde, y a veces nos equivocamos ahí, pero no importa, son errores de semántica que no interfieren nada, ¿no? Muy bien, un maestro instructor se refiere a alguien que tiene esa vocación y que tiene ese oficio y que instruye a través de escuelas formativas de profetas en ese sentido. En mi caso, yo recibí una palabra en el 2013, me parece que fue, donde un profeta de naciones, de oficio, me dijo que el Señor me había dado a mí una capacidad, una habilidad y un llamado para educar naciones, para instruir naciones, para guiar a las naciones al propósito del Padre, para instruir en secretos, para instruir en diseños del cielo, del Samayín. Me había llamado. Cuando yo recibí esa palabra, a veces uno piensa, bueno, estamos listos, Señor, pero ¿qué voy a enseñar? Porque todavía no teníamos mucho conocimiento, ¿no? ¿Qué voy a enseñar? Entonces, después del llamado, el Señor capacita, el Elohim instruye, revela sus diseños, revela sus secretos. Empezamos a oír la voz del Elohim, a caminar en la obediencia, empezamos a escribir y todo lo que recibimos lo escribimos. Entonces, ahí aparecen los libros, aparecen las instrucciones, aparecen todos los diseños, vienen sería la instrucción que se tiene que dar en las escuelas formativas. Lo mismo empezó conmigo en el 2008, cuando el Elohim viviente me dice, 2007, me dice, enséñale a mi pueblo a adorar y verán mi gloria. Entonces empecé a buscar el rostro de Elohim. El Señor me empezó a revelar muchas cosas importantes con relación a este oficio, con relación a lo que son los altares de adoración. Levantar altares, al convertirnos nosotros en santuarios vivientes para adorar al Elohim viviente. Así, o sea, empezó la instrucción. Una vez que el Eterno te hace el llamado, te instruye, te capacita, te enseña, te proyecta, te permite ver cosas, te permite entrar en dimensiones celestiales, te permite caminar en la plenitud del Espíritu K2 y así. Te permite entrar en un mundo, ¿no? De dimensiones sobrenaturales, caminar en la plenitud del Espíritu, moverte en las dimensiones celestiales y así. Tener experiencias profundas
con relación a los secretos del Shamayín, porque como dice Mateo capítulo 13, creo que es cuando empieza a hablar de las parábolas, verso 9, 10, por ahí, verso 11, cuando le dice, hay que leerle en la K2 israelita mesiánica, ¿no? Cuando le dice a sus discípulos, a vosotros os he entregado los secretos del reino, los diseños del reino, las cosas reservadas, las cosas secretas, se las he enseñado a ustedes, mis siervos, mis discípulos, mi talmidín, los discípulos de Yahshua HaMashiach. Se les he enseñado, le he revelado los secretos. Para ustedes es la revelación de los secretos más profundos del Shamayín. Entonces recibimos el llamado y empezamos a profundizar en aquellas cosas. De ahí salen los libros, como en este caso, la mayoría de esta escuela de profetas en primer, segundo y tercer nivel, tienen que ver con un libro que el Señor me permitió escribir que se llama Revelaciones, el lenguaje del Espíritu, y que es la base prácticamente para toda esta instrucción de 3 niveles de escuela de profetas y con sus respectivas lecciones, entre 10 a 12 lecciones en cada nivel. Entonces, todo ese tipo de conocimientos o revelaciones las he escrito y las tengo todas escritas. De ahí sale el libro, como dije, Revelaciones del lenguaje del Espíritu. De ahí sale el libro Guerra profética por la adoración. Ahí sale el libro La perfecta adoración y así. Salen ese tipo de guerra de altares y de tronos y así. Entonces, el profeta instructor es alguien que ha sido asignado para tal oficio. La palabra Navi, que es la que se utiliza en esta expresión, dice, reconoce la autoridad y la plenitud de la asignación. Es alguien que sabe que ha sido llamado, que ha sido instruido porque ha sido ungido para tal oficio, para tal llamado. Por lo tanto, desde el 2013 recibí esa instrucción y yo decía, porque el tiempo pasaba, yo decía, Señor, ¿cuándo? ¿Y cómo será? ¿Será que tengo que viajar por todo el planeta? Y la verdad es que viajar por todo el planeta es un desgaste muy fuerte. Y a la hora de la hora no puedes instruir de una manera debida y correcta. Mas ahora con los medios digitales que tenemos a nuestra disposición, sí podemos levantar verdaderas escuelas de profetas. Y podemos instruir al planeta entero, a la iglesia en el planeta entero, a través de los medios sociales, a través de las redes sociales. O sea, podemos instruir, porque el Eterno nos permite a través de estos medios poder conectarnos en el planeta. Esta misma enseñanza, después la subiremos a ¿cómo es que se llama? La página de Compañía Mundial de Profetas en YouTube. Y entonces cualquiera la puede ver de aquí a todo el tiempo hasta que venga Yahshua el Mesías. Y eso representa una verdadera instrucción. ¿Por qué? Porque ese conocimiento estará allí y las personas podrán verla cuantas veces quieran verla, recordar cuantas veces quieran recordar y todas las generaciones que vengan hasta que Yahshua venga podrán verla, instruirse. Es un asunto así. Muy bien. Como en el caso de Samuel y la escuela de profetas de Samuel, Elías y Eliseo, que continuaron con el asunto de la escuela de profetas. Entonces, este profeta Naví es capacitado por lo que nosotros hoy conocemos como el espíritu de Yahweh el Elohim, o los 7 espíritus de Yahweh el Elohim. Ahí hay espíritu de inteligencia, hay espíritu de sabiduría, hay espíritu de consejo, hay espíritu de poder, hay espíritu de Yahweh y todos las 7 manifestaciones del espíritu de la profecía. Y ya en el Nuevo Testamento hay una parte de la actividad profética del Espíritu K2 que se conoce como la revelación del espíritu de la profecía. Entonces, ahí es donde entra específicamente entra como una especie de conexión, sería la palabra. Conexión con el Espíritu K2, de tal manera que el Espíritu K2 prepara, instruye y enseña al maestro en ciencia, en profecía, en sabiduría, en conocimientos del Shamayín. Empieza a revelar un sinfín de secretos, diseños del cielo,
revelaciones del cielo, como se lo reveló a Juan, como se reveló a Daniel, como se lo reveló a José, como se reveló a Pablo, y así. Un sinnúmero de secretos que tienen que ver con las verdades del reino. Yahshua habló 70 parábolas en los 4 evangelios, y dentro de esas 70 parábolas o ilustraciones revela los secretos del reino, porque todas las parábolas tienen que ver con el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es igual a, el reino de los cielos se revela en. Entonces, es la manifestación del reino. Y recordemos que la escritura dice que las parábolas son el idioma de los profetas. Ahí aparece la palabra mashal, que es la palabra de reino, de gobierno, es la palabra de poder y de autoridad suprema. Entonces, el profeta maestro recibe la palabra de autoridad, es posicionado en autoridad, tiene un poder, una capacidad para poder instruir y enseñar con secretos, con evidencias, los secretos de Shamayín, con evidencias, con referencias bíblicas, con bases y fundamentos para que nadie pueda decir, ay, ¿de dónde me sacó eso? Todo está escrito. Pero para poder entender, necesitamos también empezar a leer las escrituras a través de diversas traducciones bíblicas, especialmente las hebreas, porque lastimosamente las traducciones griegas nos quedan debiendo mucho y nos llevan a otro lado. Hay que empezar a leer las traducciones hebreas para poder tener una idea correcta y apropiada, ya que utiliza a veces lenguaje en hebreo que son tan importantes para entender y definir muchas cosas con relación a lo que se enseña. Muy bien, el profeta Nabi, maestro, es un profeta que conoce cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Es como un maestro dentro de los 5 ministerios. El maestro conoce, escudriña las Sagradas Escrituras a profundidad. Un maestro profético tiene esa capacidad de entender y de interpretar las Sagradas Escrituras. En el año más o menos 2000, en el año 2000 más o menos, ¿sí? 24 años atrás, el Señor me habló y me dijo que me iba a enseñar cómo interpretar todo el libro de Apocalipsis. Y si podemos interpretar, o sea, la manera sería de poder interpretar el libro de Revelaciones o Apocalipsis, o todo lo que es lenguaje apocalíptico, que casi es el 99% de la Sagrada Escritura, es todo lenguaje apocalíptico, que quiere decir un lenguaje de revelación, un lenguaje profético. En hebreo creo que es lisayón, que significa la revelación del Rabino Melech HaMashiach, como dice en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 1, 2 y 3 de Revelaciones, pero tiene que leerlo en la Biblia K2. Ahí dice, un malach, un ángel, le reveló a Juan los secretos, o sea, el isayón, las revelaciones del Rabino Melech HaMashiach. O sea, es la revelación de Yahshua HaMashiach. Y se necesita entender las figuras simbólicas, las ilustraciones, los signos, las sombras, los tipos, los antitipos y todo lo que la literatura o la semántica nos permite poder usar para poder interpretar textos sagrados. Pero la clave es en la revelación del espíritu de la profecía. Esa es la clave. Hay algunas maneras para interpretar las escrituras según la hermenéutica y según algunos aspectos de teología, pero solo se enfocan en dos, lo que es interpretación literal e interpretación figurada, ¿no? Pero la clave para la interpretación de todo es el espíritu de la profecía. Y el espíritu de la profecía, en este sentido, representa una conexión directa con el espíritu profético, que es el mismo espíritu eterno, que es el mismo Espíritu Santo, que nos revela los secretos y misterios escondidos. ¿Quién es el que conoce el corazón del Padre? El espíritu que salió del Padre.
¿Quién es el que conoce la mente del Mashiach, de Yahshua HaMashiach? El espíritu de Yahshua HaMashiach. Entonces el espíritu K2 es el mismo espíritu del Padre y es el mismo espíritu de Yahshua. Y por lo tanto se manifiesta como el espíritu de la profecía que revela los secretos y que da el testimonio del Padre y de Yahshua, el Hijo, que da el testimonio del Shamayim y de los secretos del reino. Entonces necesitamos esa conexión para poder entender estos misterios. Por eso es profeta Navi, alguien que conoce, alguien que sabe interpretar, ¿no? De acuerdo a lo que el Espíritu K2 ha enseñado. Por eso es que en el libro Revelaciones, el lenguaje del Espíritu, allí está de alguna manera un estudio pleno y total de todos los 22 capítulos del libro de Apocalipsis y de algunos libros conocidos como de lenguaje apocalíptico, que es no es otra cosa más que el lenguaje revelativo, o sea, la revelación de Yahshua HaMashiach. Hoy lo que más tenemos es errores, lo que más hay es falsas interpretaciones, equivocadas interpretaciones. Casi toda la iglesia del Señor en el planeta se guía por todo lo que dicen los eruditos hebreos, o los rabinos o los maestros hebreos. Y los maestros interpretan desde la Gemura o de la gematría, otros desde la numerología, algunos con mezclas de cábala, otros con mezclas de libros como el Sidur, el Bakir, ¿no? El Midrash o Midras, así, con libros históricos de contexto cultural religioso de Israel, que en la mayoría de sus casos, como el Midrash, como el Zohar, Bakir, son libros, y la Cábala mismo, son libros de corte místico. O sea, ¿qué quiere decir místico? Que no es algo real, que no es algo que ha sido comprobado, que el mismo Espíritu K2 ni siquiera lo ha aprobado o lo ha dado como testimonio en nosotros. Entonces necesitamos entender bien para poder enseñar bien. Lastimosamente, la mayoría se interpreta acerca de la venida de Yahshua según lo que dicen los eruditos. Por eso vemos que los eruditos dicen, llegará en el 2016 en el tiempo del Sukkot. No, es en el 2017 tiempo de Sukkot. 2018, 2020, están en YouTube toda esa información. Dijeron que llegaba en este Sukkot del 2024, Yahshua HaMashiach, porque ellos están seguros que llegará en un Sukkot, porque en un Sukkot fue que él nació. Y Sukkot como la última de todas las fiestas establecidas, es la fiesta de los portales de gloria, es la fiesta de la conexión con el Shamayim, con el cielo, es la fiesta de la manifestación de Yahshua HaMashiach como el gran Leshanar Rabá Yahshua HaMashiach, o sea, el gran día de la manifestación de Yahshua como Rey Mesías. Entonces, está conectado ahí. Entonces, lastimosamente, los eruditos están todos los años diciendo, no, en este año sí, en el Sukkot llega. Y hay algunos maestros, ministros de Dios, que repiten lo mismo y que también certifican lo mismo, porque se dejan guiar por eso, pero no tienen, lastimosamente, la revelación del espíritu de la profecía, que es el que realmente enseña y va a certificar cómo, cuándo, cuáles serán las señales y cuáles serán las evidencias que determinan la segunda venida del Mesías. O sea, es un asunto así. Y necesitamos, para poder entenderlo, la revelación del espíritu de la profecía. Es el único que puede revelar al Padre. Es el único. Porque fue encargado por Yahshua HaMashiach para que revelara los conocimientos del Padre. Juan 14, 15, 16, usted lo puede leer. Y ahí dice literalmente que es el Espíritu K2 el que nos va a revelar todas las cosas secretas del Shamayim. El único, no hay más. Entonces, nos equivocamos cuando vamos a la Gemura o vamos a la gematría o a peor a la numerología. Nos equivocamos cuando acudimos perdone que diga esto, ¿no? A la teología, a la
hermenéutica, nos equivocamos. Nos equivocamos. Porque no vamos a tener un verdadero entendimiento de las cosas secretas del Padre. El único que revela las cosas secretas del Padre se llama el Ruhad HaKodesh, Espíritu Santo. Es el único que revela los secretos del Padre. Está escrito en 1 Corintios capítulo 2. Nosotros no tenemos un espíritu diferente, tenemos al espíritu del Padre, del Elohim viviente, y por eso conocemos el corazón del Padre. En nosotros se sopló el Ruhad, porque Yahshua sopló el Ruhad sobre sus discípulos. La fiesta del Shavuot es el soplar del Ruhad sobre la iglesia. Y la iglesia profetizó, la iglesia sueños, visiones, lenguaje profético. Lo que dijo Joel, en los postreros tiempos se derramará la gloria del Elohim viviente sobre todo su pueblo, sobre toda la iglesia. Y estamos viviendo ¿qué tiempo? El tiempo de Shavuot, según el calendario de las 7 fiestas establecidas por el Elohim viviente. Estamos viviendo en el tiempo de Shavuot, o sea, la unción del Espíritu Kadosh que nos revela los secretos del Padre. Entonces, un maestro, profeta, instructor necesita tener todo este tipo de conocimientos y esa conexión con el Espíritu Kadosh que le hable, que le revele, si es posible cada día, que le muestre, que le enseñe. Necesitamos, como dice 1 Corintios 2:16, tener la mente del Mashiach, estar conectado al pensamiento de Yahshua HaMashiach, estar comunicados con el lenguaje de Yahshua HaMashiach, el rompimiento del velo, porque eso es lo que significa revelaciones. Se rompió el velo, se partió el velo. Literalmente el velo del templo se rasgó cuando Yahshua expiró. Literalmente. Entonces eso quiere decir que se rompió el sistema religioso, se rompió la ceguera espiritual. Ahora viene la revelación por medio del Espíritu Kadosh. Todos los medios humanos, la adivinación, la gente busca a Nostradamus, a Naomi, no sé a quién, o una adivina por ahí que tiene su canal en YouTube también. Y la gente está buscando qué pasará. Y está buscando a los adivinos, a los mentalistas, a los quirománticos, a ver qué pasa. Es un error. Es un error. Necesitamos ir al Espíritu Kadosh, que es el único que sabe. No hay más. No es la hermenéutica, no es la homilética, no es la exégesis bíblica, no es nada de eso. No es ni, como dice la pistisofía, dicen los masones, una colección sin fin de libros supuestamente de trasfondo griego, donde supuestamente está toda la sabiduría de los grandes filósofos de la época de oro antes del Mashiach, de la época de oro griego. Entonces ya ahí están escritos todos. Y supuestamente ahí está. La pistisofía es como el mismo Midras o Midras de la cultura hebrea, sino que el uno es Midras de cultura hebrea y pistisofía es cultura griega. Y pistisofía significa los secretos de la fe, los secretos de la palabra, la sabiduría secreta, la sabiduría escondida. El mismo término que utiliza Pablo en 1 Corintios cuando dice que hay una sabiduría escondida, una sabiduría secreta que los príncipes de este mundo no han conocido y que esos secretos del Samayín, lea capítulo 1 y capítulo 2, están reservados para la iglesia, para los que hemos sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero Kadosh. Por eso es que la clave está en la llenura, la plenitud del Espíritu Kadosh. Él es el que nos lleva, nos sumerge en su gloria y nos manifiesta la plenitud del conocimiento eterno. Bueno, vamos a avanzar porque si no no terminamos aquí hoy día esta lección y la tendríamos que dividir como en 3 clases. Vamos a avanzar. Muy bien. El segundo tipo de profeta se conoce como el profeta vidente, o sea, el que ve, del hebreo rogé, ¿no? Del hebreo José, con Z, pero termina en H, como que si fuera el nombre de José, pero es
J-O-Z-E-H, José, ¿no? Roé significa vidente, y esa palabra tiene que ver con el que ve, el que puede mirar más allá. ¿Por qué? Porque José tenía esa unción y esa capacidad de ver más allá. A José le fueron revelados los tiempos. A José le fue revelado los tiempos cercanos, próximos. A Daniel le fue revelado los tiempos próximos y los tiempos futuros. ¿Sí me explico? Ellos eran videntes. Y el vidente no es un adivino. El vidente es aquel que recibe algo que va a pasar, que está anunciando Yahweh que va a pasar, que muestra lo que va a acontecer. Ese es un vidente. O sea, ese es el tipo de profeta. El tipo de profeta que sabe quién es el que va a ser el presidente de una nación porque Yahweh se lo reveló, pero no porque va a estudiar las estadísticas políticas o posibles preferencias políticas y ya sabe quién es el que va a ganar, ¿verdad? Porque hasta los masones Illuminatis y las élites sacaron unas publicaciones antes, en este 2024, antes de las elecciones, prácticamente que este año eran un sinfín de naciones que tenían elecciones presidenciales y ellos ya sabían quién iba a quedar de presidente, ¿verdad? Salen unas imágenes allí, en México va a quedar Sheinbaum, porque así ellos lo dijeron, de pronto tenían algo arreglado ahí, pero bueno, y ellos saben quién es que va a quedar al frente como gobernante. Entonces, porque ellos ya tienen un estudio programado políticamente, que tienen un conocimiento profundo sobre ese tipo de gestión política. Y entonces ya tienen cálculos aproximados de preferencias electorales, de cambios y de todo eso. Entonces ya pueden decir a tal persona va a ser. Pero esto no es un asunto de adivinación. Sí, en esa revista Economía, de Economía, Economist, como se pronuncia, no sé inglés por si acaso. Lo único que sé decir, mucho thank you en inglés, nada. De ahí no conozco más. Pero todo eso se da y sacan los pronósticos. Hasta los Simpsons sacan pronósticos de quién va a ser el presidente y lo que va a suceder. ¿Sí se da cuenta? Para que tenga. Bill Gates no es ni profeta, pero el hombre no cree ni en el Elohim viviente, es un Illuminati y sin embargo sabe lo que va a suceder después. O sabe qué pandemia va a venir porque él mismo pone el virus, ¿verdad? La suelta y después aquí está la vacuna y se hace más millonario de lo que es. O sea, es lo que él hace. En el 2000 tal va a venir tal infección o tal virus y va a arrastrar, claro, y él mismo tiene la vacuna y él mismo se hace millonario junto a las élites mundiales de la Organización Mundial de la Salud, que obliga a todo el mundo a vacunarse, aunque la ley dice que no puede obligarse a nadie a vacunarse. Pero son las cosas que ellos traman para enriquecerse. El vidente son los profetas que reciben un mensaje que el Padre le revela con relación al futuro a través de sueños, a través de visiones proféticas, como en el caso de Daniel. En Daniel encontramos, a partir del capítulo 9, un sinfín de visiones que tiene Daniel, que la visión del rey del norte, capítulo 11, que la visión de las 70 semanas, capítulo 9, que la visión del macho cabrío y el cordero, un cordero ahí, que la visión de tal cosa, que la visión de tal cosa. Daniel es el que recibe todo este tipo de visiones, que vio un 10 cabezas, 7 cabezas, 10 cuernos, algo así es, son las visiones. Entonces ve todo ese tipo de cosas. Ve una gran bestia, ve 3 bestias, ve una cuarta bestia, y la cuarta bestia es la mezcla de la primera, la segunda y la tercera, que se hace fuerte. Y todos los símbolos de aquellas bestias tienen que ver con naciones que son potencia en este tiempo. Entonces tiene que ver con esa coalición de naciones que se van a unir y que tienen injerencia sobre otras naciones como Rusia, China, Reino Unido, los Estados Árabes
que tienen influencia y obviamente van a llevar a las naciones a un sometimiento. El poder económico que dominará todo, según capítulo 11, la visión del Rey del Norte. Lo pueden ver en el canal de la Compañía Mundial de Profetas. Ya esas enseñanzas ya las hemos dado y lo pueden ver ahí. Se pueden conectar y buscar y ahí encontrarán el significado de todos. Los Roé son profetas que tienen desarrollado un espíritu de ciencia, un espíritu de conocimiento, un espíritu de profecía, un espíritu de sabiduría. Tienen desarrollado ese espíritu de ciencia o una palabra de ciencia, para que no se malinterprete cuando digo el espíritu de ciencia, sino una palabra de ciencia, una palabra de profecía, un conocimiento revelado. Tienen desarrollado. ¿Por qué? Porque el Espíritu K2 le habla, el Espíritu de la profecía le habla, y ellos lo único que hacen es transmitir lo que el Espíritu K2 dice, lo que va a acontecer. ¿Sí me explico? Así va a suceder. Muy bien. Estos tipos de profetas son los que interpretan los anuncios proféticos, las visiones proféticas y las revelaciones con relación al futuro. Son los que tienen la capacidad para interpretar sueños, para interpretar visiones, para interpretar revelaciones, para interpretar figuras simbólicas. Eso es fundamental para poder ejercitar un ministerio de esta naturaleza. Necesitamos saber interpretar sueños y visiones, interpretaciones proféticas. Necesitamos tener lecturas proféticas, saber leer los tiempos, saber leer las ciudades, saber leer los acontecimientos, saber leer lo que se dice o se publica en los medios sociales en todas las naciones. Necesitamos saber leer tiempos, momentos, ocasiones, acontecimientos. Necesitamos aprender a leer muchas cosas. Y un profeta vidente, un roé, es el que tiene esa habilidad para comprender. Cabe indicar que cuando el espíritu de la profecía está sobre alguien, quizás ese alguien pueda moverse en los 5 tipos de profetas que existen. Pero hay especificaciones o especializaciones. Entonces, así mismo como en la ciencia médica, unos son urólogos, otros son diabetólogos, otros son cirujanos, otros son médico general, otros son odontólogos, otros son psiquiatras, otros son psicólogos, pero todo tiene que ver con las ciencias de la salud. ¿Sí me explico? Especializados en diferentes áreas para atender las necesidades del cuerpo humano, del ser humano. En el espíritu es el mismo, es lo mismo. El espíritu K2 prepara a cada profeta según el llamado, según la asignación, según el designio eterno, para que cumpla una función. Y muchas veces los profetas pueden moverse en los 5 tipos de profetas que existen. Se puede mover en esa línea y puede manifestar una unción similar a cualquiera de los 5 tipos de profetas que existen. Ya lo vamos a ver después. Y cuando uno lo ve en el ministerio que lleva, se da cuenta que sí es posible. Así como cuando dice acerca de los dones del Espíritu K2, que los entrega cada uno según el Espíritu K2 quiere. ¿Sí me explico? Y son 9 dones, 3 de poder, de acción, de autoridad y 6 de revelación. Y entonces cualquiera lleno del Espíritu, en cualquier momento que el Espíritu quiera, pueda manifestar los 9 dones o uno de los 9 dones de acuerdo a la necesidad y la urgencia, ¿no? Si el Señor necesita un espíritu de la manifestación del don de ciencia o de la palabra de ciencia, lo puede usar. Si el espíritu quiere profetizar, utilizará el don de profecía.
pero es el mismo espíritu K2, dice la Escritura, el que da, el que se manifiesta, el que reparte, el que se muestra según el propósito divino. Está ya establecido en nuestro espíritu, ya está dentro de nosotros. Simplemente saldrá en el momento en que el Padre quiera usarte como con un don, cualquiera que este sea de sanidad, de fe, de poder, de echar fuera demonios, lo que sea, se va a manifestar simplemente porque está dentro de ti, en tu espíritu. La vida del espíritu K2 está en tu espíritu y en cualquier momento simplemente saldrá. No necesitas tener, es que este es el profeta que hace milagros. Cualquiera bajo la unción del Espíritu K2 y por el poder de la palabra y según el plan perfecto del Padre puede operar en milagros. Cualquiera. Solo se manifestará si tú tienes la suficiente fe para creer, así será. Muy bien. Encontramos referentes dentro de los videntes como José, Daniel, Pablo, Juan. Ellos eran Roé, profetas videntes. Eran Roé. Muy bien. Tercer tipo de profetas. Vamos un poquito rápido, ¿no? El profeta del fuego o el profeta del rompimiento o el profeta de la justicia o el profeta juez, el que sojuzga, el profeta de guerra, el guerrero, el que toma ciudades, el que le sube los montes, se eleva a los volcanes, el que va a las aguas, el que va a las montañas, el que va a las bocas de los volcanes inactivos, el que sube las montañas, el que va a los valles, el que toma las ciudades, va por las puertas de cada ciudad, somete a las tinieblas en cada puerta de la ciudad, el que va a los lugares a donde el Padre le dice, anda y desde ese lugar profetiza, 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 profetiza y haz, toma el territorio, pon una señal, pon una demarcación, aquí hace una acción profética, aquí levanta un altar y así. Son ese tipo de profetas guerreros que se manifiestan como los guerreros del Elohim, como los jueces, los que sojuzgan la tierra, ejecutores, esa era la palabra que estaba buscando, como los ejecutores del plan divino y de la voluntad eterna del Padre. Esos son los profetas del fuego, del Rujá. Vemos allí a Elías haciendo que descienda fuego del cielo, dando testimonio de que él era el profeta que va a establecer la justicia del Elohim viviente en la tierra de Israel y en las naciones. El hombre reconocido como el profeta del fuego. ¿Por qué? Porque fuego descendió ante su oficio en el Monte Carmelo. Fuego descendió cuando quiso el rey de Israel en ese tiempo mandarlo a apresar con unos 50 soldados, ¿verdad? Mandó a un centurión como capitán y los 50 soldados, fuego les cayó. Vino otro grupo así mismo, fuego les cayó. Y vino el tercero y le dijo, por favor, Elías, no me mates. Ten piedad de todo esto. Solo estamos obedeciendo una orden real. Si no la obedecemos, nos mata el rey. Por favor, no nos mates. Ven con nosotros. Ten piedad. Y Yahweh le dice, anda con ellos porque se humillaron y te reconocieron. Dame paz, Señor, poderoso. Un profeta como Eliseo, que capturó al ejército sirio, lo llevó cautivo, como se diría en hebreo, sogreo. O sea, los llevó cautivos, los exhibió públicamente, cautivos, presos, ante el poder del Elohim viviente, porque lo iban a atrapar a él, un ejército, no sé, de 20, de 30,000 personas, soldados, para atrapar a un solo hombre. Y ese solo hombre, en el poder del Elohim viviente, atrapó a esa cantidad de soldados. Extraordinario. Profetas de guerra, profetas de fuego, profetas que van al territorio, profetas que ponen los pies sobre la tierra, toman las montañas, los lugares altos, toman los ríos, toma cualquier lugar donde va y ahí profetice y todo lo que se profetice se empezará a cumplir. Profetas de fuego. Por eso que no podemos dejar de hacer guerra espiritual profética. Por eso que no podemos dejar de hacer guerra profética por la adoración.
Por eso es que no podemos dejar de pelear por la adoración. Por eso es que el Señor ordena levantar altares de adoración en las naciones. Ahora nos ordenó levantar un altar de adoración continental el 27 de enero del 2025, tomando como sede Cuenca, que ya les he estado explicando el asunto, cómo es y por qué causa es. Porque desde ese lugar, desde esa ciudad de Cuenca, fue pactada todo el continente americano. En el año 1985, 31 de enero, en una visita de Juan Pablo II, fue consagrado todo el continente. Y el Señor ordenó en ese mismo lugar, el día que se cumplen 40 años de esa visita papal, 27 de enero del 2025, porque fue en 1985, en ese día levantar el altar continental para derribar y destruir todo principado demoníaco religioso y establecer, así como estableció Elías, quién es el verdadero Elohim. Y como el verdadero Elohim responde con fuego, seguro que ese 27 de enero del 2025, el fuego K2 recorrerá todo el continente americano y recorrerá quizás a más continentes en el planeta. Va a ser así. El Eterno está movilizando gente. Hoy me envió un mensaje la profeta Irene López. Ella vive en España, es amiga mía desde hace algún tiempo, unos 8 años atrás, y es una profeta reconocida en Ecuador. Es una profeta que tiene compañías de profetas acá en Ecuador, que tiene representación casi en todas las provincias del Ecuador con equipos proféticos, y me dijo, nosotros vamos a estar en el altar del 27 de enero también, respaldándole profeta en ese acto de adoración profética continental. Esto es glorioso, el Señor está alineando a la gente. El Señor está alineando, despertando en el Ecuador. Ella vive en España, por si acaso, y ella se va a conectar desde España. Y su equipo acá en Ecuador se conectará para poder estar ese día, 27 de enero, en ese altar continental de adoración al Padre. Y ese es el profeta guerrero, el de fuego, el de rompimiento, que va y golpea la tierra con vara, con sal, no sé con qué más, con lo que el Eterno diga. Es el que baña la tierra con agua para purificarla y para sanarla, declarando que es el manantial del Elohim viviente que es derramado para destruir toda forma de idolatría, como dice Zacarías 13. Y así, es el profeta que va a derribar, a demoler toda estructura mística religiosa. Es como la función de Jeremías. Yo pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad para hollar, para derribar, para demoler. Te doy una asignación que afectará a naciones, reinos, reyes. Provocarás tú la caída de todo imperio del mal. Provocarás tú la caída de todo imperio de muerte. Este es el tipo de profeta. El profeta de fuego, de rompimiento, que va a golpear la tierra, que va a golpear las aguas, que va a golpear los aires, que va a golpear lo que el Padre ordene que se golpee, que va a poner estacas donde el Padre ordena que se ponga estacas, que va a levantar altares donde el Padre dice que tiene que levantarse un altar. Ese es el profeta de fuego, de rompimiento. Este profeta o a este profeta es el que se lo conoce como el profeta del rugido de león. Por eso es que, ¿cuál es el tema o la consigna de este altar continental que se va a realizar en Cuenca con la bendición del Padre? Se llama Ruge sobre las Naciones. Así se llama el chat que abrimos para este evento. Ruge sobre las naciones. ¿Por qué? Porque es el tipo de profeta que se identifica con el rugido de león. Apocalipsis 10, versos 3 y 4. Como a los 7 truenos de Yahweh el Elohim. Así como dice también el libro de Amós, parece que es, capítulo 3, ¿verdad? Versos 6, 7, 8, por ahí. Si el león ruge en la selva, ¿quién no temerá? Si Yahweh Elohim ha hablado, ¿quién no profetizará? ¿Sí me explico? Ese es el profeta del fuego, del rugido del león, el que habla por Yahweh Elohim, el que es la voz de Yahweh Elohim en la tierra.
Y es el que le habla a la tierra y le dice, obedece a tu creador. Es el que le habla a las aguas y le dice, obedece a tu creador. Es el que le habla a todo lo creado y le dice, obedece al Elohim creador. Tienes que someterte. Y los demonios saben que tienen que someterse al Elohim creador. Ese es el tipo de profeta de rompimiento. Sí, Amós 3:8, ahí está. Es el del rugido de león. Son como los profetas Elías, Eliseo, los profetas de guerra espiritual en dimensiones celestiales, los que conquistan territorios, naciones y reinos. Son los profetas de guerra territorial, los que pelean, como ya dije, en las montañas, en los aires, en las aguas, en todo lugar donde Yahweh envíe a hacer actividades proféticas. Son los profetas que están posicionados en el monte de Sión, el monte de gobierno. Son los profetas que están posicionados en el monte de Sión, en el monte de gobierno. Allí están posicionados por el Elohim viviente. Son los profetas que representan al monte de gobierno, que es el monte de Sión, monte K2, Apocalipsis 21. Así está establecido. Del monte de Sión vendrá la ley. Del monte de Sión vendrá la salvación. Del monte de Sión vendrá la bendición. Del monte de Sión vendrá la libertad. Del monte de Sión, habitación del Brajú Adonai, que es el eterno Elohim viviente, vendrá la bendición a la tierra. Del monte de Sión viene todo. Profeta Daniel escribe y dice, la piedra que fue cortada por la mano del Elohim, que rompió todos esos imperios prefigurados en esa gran imagen o en esa gran estatua de 4 elementos, oro, plata, bronce, hierro y 5 elementos, barro, que fue derribada y destruida y que representa los imperios, los reinos, los dominios territoriales por la mano del Elohim, y esa piedra es Yahshua HaMashiach. Y esa piedra regresa a la mano del Elohim viviente y establece el monte de Sión, el monte de gobierno. Está escrito. Todos los reinos serán consumidos, todos los reinos serán quebrantados, los poderes, el poder de la muerte será quebrantado, el poder del mal será destruido, el poder de la antimesía será quebrantado, el poder de los espíritus destructores será destruido, el poder de la misma muerte será destruido, porque Yahshua venció a la misma muerte. Los profetas de fuego son los que hacen esto. Cuarto tipo de profeta. Los profetas del arpa. Con los profetas del arpa, aquí se encuentra la palabra Nebel o Nava, que tiene que ver con la palabra arpa, y son aquellos que profetizan en las atmósferas de adoración. O sea, son los adoradores proféticos. Son los que se muestran como los adoradores en la casa del Padre, los que son elegidos por el Padre para ministrar alabanza al Rey de los cielos, así como lo fue Asaf, Emán y Jedutún en los tiempos de David. Primera de Crónicas 23-25. En el 25 está el diseño y en el 25 aparecen las 3 cabezas, Asaf, Emán y Jedutún, que eran del linaje de Aarón, el sumo sacerdote. O sea, eran del linaje de sumos sacerdotes. Eran del linaje de los 3 hijos de Aarón. Entonces, ellos, en los tiempos de David, estaba bajo la autoridad de Asaf, uno, de Emán y de Jedutún, el otro. Estos 3 nombres tienen una conexión de adoración extraordinaria que el Elohim nos permite terminar esa instrucción en esta misma noche. Y ya mismo vamos a hablar de ellos. Y qué significa cada uno de sus nombres y cómo conecta esos 3 nombres al diseño que el Padre le entregó a David desde el Samayín. O sea, lo que hace David, 4,000 para adorar al Elohim en las 24 horas del día, por turnos de 8 horas por cada grupo. Asaf, Emán y Jedutún cumplían o cubrían 8 horas de adoración cada día. Adoración 24 horas en el templo, adoración 7 días de la semana, adoración 365 días en el año. Esos eran los referentes de este profetas del arpa, los que adoraban, así como aquella compañía de profetas
en la que se encontró sumergido Saúl, ¿qué estaban haciendo esa compañía de profetas? Adorando, ministrando la presencia del Elohim viviente, y en esa atmósfera de gloria, en esa atmósfera de poder, en esa atmósfera extraordinaria de unción profética, todo mundo que se sumergía ahí profetizaba. Por eso Saúl profetizó en una atmósfera de gloria, aunque no era profeta. ¿Sí me explico? Es así. Son este tipo de profetas. Son los que levantan los altares al Elohim viviente y están ministrando. Más adelante vamos a ver si alcanzamos a tocar ese punto. Muy bien. El arpa es considerada como uno de los instrumentos más bellos para la alabanza. Se describe en los tiempos de David, se describe a David como un arpista, y a través del sonido del arpa y de su cántico profético, el escritor de más de 70 o 75 salmos, más o menos, él allí, al entonar el arpa está profetizando. Por eso es que el arpa es el símbolo profético de la adoración profética. Hay tres símbolos o tres instrumentos proféticos que se utilizan para describir o que anunciarán proféticamente lo que se conoce como el Eshaná Rabá Yahweh Elohim, que es el gran día de la ira de Yahweh el Elohim. Se conoce así. Y dice, al sonar de el arpa, de los címbalos y de las flautas, algo así, que más el Señor nos permita poder también abarcar ese estudio hoy mismo. Al unir esos tres elementos, tiene un anuncio profético, sería la expresión. Al unir los tres nombres, Asaf, Emán y Jedutum, sale otro anuncio profético. Ya lo vamos a ver. Los profetas del arpa son los que aclaman la grandeza del Elohim viviente, profetizan bajo las órdenes del Elohim viviente. Lo que dice Salmo 96 también, adorar a Yahweh el Elohim en la hermosura de su santidad, traer tributos, traer ofrendas, adorarlo según la grandeza de su gran nombre, adorarlo según la dignidad de su gran nombre. Son los que entienden el diseño del Padre, son los que reciben el diseño del Padre para adorar. Son los que mientras están adorando sueltan la palabra profética y te dice, así dice Yahweh el Elohim, se están rompiendo yugos, se están rompiendo cadenas, está destruyéndose el espíritu de enfermedad, la muerte se destruyó, la maldición se destruyó porque adoramos al Baruch Adonai, el bendito Rey del cielo y de la tierra, y empiezan a profetizar mientras están cantando al son de los sonidos de los instrumentos musicales, empiezan a soltar la palabra profética y sueltan la palabra profética, y mientras adoran y dicen que Él es santo, que Él es santo, que Él es santo, bueno, toda la tierra será llena de su gloria, y empiezan a profetizar allí, así dice Yahweh el Elohim, tal cosa, tal cosa. Son los que adoran y profetizan, aclaman y profetizan. En esa línea va. El quinto profeta, tipo de profeta. Yo ahorita voy a hablar sobre el diseño de la perfecta adoración en el Samayín, que fue revelado a David y que está revelado en estos tres nombres. Ya lo vamos a ver. Y en estos tres instrumentos musicales, tipo de instrumento musical sería. Los profetas de las artes. Este es otro tipo de profetas. Los profetas de las artes. Aquel que recibe la inspiración y la instrucción, como Ahitofel, que recibió la instrucción para construir el mobiliario sería, ¿no? del tabernáculo en el desierto, el tabernáculo de Moisés, del santuario, del lugar santo, del lugar santísimo, de los atrios, de ese santuario, ¿verdad? Viviente, físico, pero era viviente. Y recibió todos los diseños para elaboración de las cortinas. Van a ser de este tipo, de madera de acacia, revestida de oro, revestido de bronce, altar de bronce, revestido de bronce, el altar de oro, revestido de oro, y así. ¿Sí se da cuenta? Profetas del arte, profetas que mientras están adorando al Elohim, ellos están con la danza. Aquí entran los que danzan,
son profetas del arte, los que danzan, los que usan banderas, los que usan mantos, los que usan cintos. ¿Sí me explico? Los que usan diversos tipos de instrumentos, los que danzan, los que, no sé, bajo la inspiración del Elohim viviente, empiezan a hacer movimientos, que eso es parte de lo que se llama la perfecta adoración. Empiezan a hacer movimientos instruidos por el Padre. El Espíritu cada uno le dice, haz aquí, haz allá. Los que pintan cosas del cielo, visiones del cielo, y empiezan a pintar. Hacen diseños. Hacen diseños. En vez de poner, acá digo en Ecuador, ¿no?, comprar un cuadro de Guayasamín, que es carísimo. Y Guayasamín es el padre del espíritu de la depresión, en todas sus figuras que pinta, pura depresión y el espíritu de angustia. Los libros de psiquiatría y de psicología basados en cuando se habla de la angustia, tienen el cuadro de Guayasamín. En vez de tener un cuadro del espíritu de angustia en tu casa, ten un cuadro así sea de un versículo bíblico, con un cielo abierto ahí. ¿Sí me explico? Eso, diseños, artes, ropa, tienen esa habilidad para crear cosas bajo la orden del Elohim viviente. Entonces, aquí entra todo. Hasta los shofares entran aquí, la gente shofarista, los que entonan shofares, los maestros instructores del ministerio del shofar. Ellos son profetas de las artes. Profetas de las artes, lo que tiene que ver con música, con danza, con alabanza, con expresiones artísticas. Ellos son los profetas de las artes. Es una unción profética que viene. Ese profeta empieza a mirar, porque el cielo se abrió, el velo se rompió y empieza a mirar los diseños del Shamayim, así como Juan, así como Pablo, que decían, yo fui al Shamayim y vi allí cosas que nadie ha visto, poemas, canto, exacto, todo ese tipo de expresiones artísticas, la poesía, son cosas así. Nosotros acá en la iglesia hay una familia de profetas y ahí había una que era profeta de las artes en el sentido de la poesía. Escribió poemas. El Señor le daba la inspiración de escribir poemas y soltaba los poemas y ministraba a la gente, pero antes ya ella era poeta y tenía algunos libros escritos y uno de ellos era como de tono gris o sombra de gris, ni sé cómo, bueno, algo así. Pero era un asunto oscuro de personas en depresión, en situaciones terribles, en angustia, y el Señor le cambió. Y ahora empezó a crear poemas del Shamayín del cielo. O sea, es una cosa extraordinaria. Este tipo de profetas del arte son los que tienen esa inspiración para hacer banderas. El Elohim dijo, haz tal bandera, de tal color, con tal diseño, con tal letra, pon esto aquí, pon esto allá. ¿Sí me explico? Eran los mismos que habían recibido las instrucciones para los diseños del tabernáculo de Moisés en el desierto. Esos son los profetas de las artes. Y a veces las personas, cuando no saben, cuestionan mucho esto también. Ah, sí, ese hermanito que le gusta hacer bandera, es el hermanito del shofar. El hermanito del shofar. No, son profetas, que a veces no lo saben, es otra cosa, pero son profetas de las artes. Es un tipo de profeta de las artes. Los que tienen esa habilidad, esa capacidad. Hay voces extraordinarias, personas que cantan con voces pero angelicales, maravillosos, pero están en las artes ahí. Combinan con arte todo. La música es un arte, por lo tanto, tienen que ver con profetas de las artes. A veces se los tienen poco, se los menosprecia cuando la gente no sabe. Pero qué importante es esto. Nosotros en el altar continental del 27 de enero, disculpe que sea redundante con eso, pero ahí va a haber danza, va a haber shofares, va a haber banderas, va a haber diseños del cielo,
Va a haber palabra profética, decretos del Shamayim, ordenados por el Elohim. Va a haber de todo. Va a haber, ya el Señor lo entregó los diseños base para hacer ese evento. Ya los tenemos todo listo porque ya el Padre los entregó. Ya sabemos lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, cuál es el orden. Ya tengo el orden de los hechos y de los acontecimientos que se van a dar en ese altar. Por eso que va a ser algo extraordinario definitivamente. Muy bien, esos son los 5 tipos de profetas, ¿no? Profeta maestro, profeta vidente, profeta del fuego, profeta del arpa y profeta de las artes. Son los 3 tipos de fuego, de profetas, perdón. Ahora sí, el diseño de la perfecta adoración. Aquí entran los 5 tipos de profetas. Entran aquí. Los 5 tipos de profetas. Diseño de la perfecta adoración en el Shamayim revelado por David. Vamos a enfocarnos ahora en los 3 nombres porque no podemos abarcar eso, porque eso son como, para hablar de esto, son como 4 o 5 lecciones aparte, por si acaso. El diseño de la adoración en el tabernáculo de David, esos son como 5 lecciones, muy aparte, para hablar de eso. Pero hoy me voy a referir a los 3 hombres elegidos, Asaf, Emán y Jedutún, su significado particular y el significado de los 3 nombres unidos, que es un llamado profético. Muy bien, Asaf. Asaf viene de la palabra hebrea Sauf o de la palabra hebrea Ausaf, que significa el que junta, el que une, el que recolecta. Eso significa este nombre Asaf. Y tiene como llamado profético, figura profética, el de ungir, el de unir, el de untar, el de llamar, ¿no? Para que se junten de entre las naciones los adoradores que tienen que levantarse en este tiempo de entre las naciones de la tierra. Por eso cuando el Señor dijo, altar continental, Cuenca, evento 27 de enero, el Señor habló continental y estamos ahora soltando la palabra Asaf, que es el nombre que significa une, el que llama, el que reúne. Ahora estamos, el equipo de Compañía de Profetas de Ecuador, estamos llamando, estamos convocando, estamos hablando al continente, estamos hablando al planeta para que se unen, estamos hablando a las naciones del norte, del centro y del sur de América para que se unan. ¿Sí me explico? Estamos como Asaf, estamos juntando ahora, estamos llamando, estamos hablándole a las naciones, vamos a proclamar al rey, vamos a exaltar al rey, vamos a exaltar a Yahshua HaMashiach como rey sobre el continente americano, cada nación declarando que esa nación le pertenece a Yahshua HaMashiach, cada provincia de cada nación con su bandera declarando que esa provincia es entregada a Yahshua HaMashiach, con un representante de cada provincia. Es extraordinario. Es el diseño de esta perfecta adoración. Asaf, el que reúne, el que recolecta, el que llama a la participación, el que restablece la adoración ante el trono del Padre. Vamos juntos a adorar al Padre. Eso significa Asaf. Emán, la palabra Emán significa fiel. Fiel. Entonces, Emán es un sobrenombre que recibió esta persona, que era uno de los hijos de Mahol, así se llamaba. Y esta expresión significa unirse en danza y en alabanza. Emán significa unirse en danza y alabanza. Mire cómo se conecta con ese altar continental del 27 de enero del 2025. Cómo conecta todo el Elohim viviente. O sea que vamos a tener en ese día la perfecta adoración al Padre, partiendo como epicentro Cuenca, porque esa fue la orden del Padre, pero para todo el continente americano. Es glorioso, ¿no? Entonces, Emán, hijo de Mahol, se refiere a la unión de la danza con la alabanza. Ahí entran instrumentos musicales, aquí entra shofar, aquí entran las banderas, aquí entran los cintos, aquí entran todo ese diseño
de las artes. Por eso es que el diseño de la perfecta adoración incluye a las 5 manifestaciones de los 5 tipos de profetas que existen. Mire cómo conecta todo. Es poderoso esto. A Emán se lo conoce como el hijo heredero. En este caso, por decir, el heredero de una unción profética para danzar y para adorar delante de la presencia del Padre. ¿Qué hizo David cuando trajo el arca del pacto a Jerusalén? David, antes de que entrara el arca del pacto, hizo algo que se conoce en hebreo como el chará o como el cará, que significa una adoración espontánea donde se da vueltas como un trompo, donde se adora de manera espontánea a Yahweh Elohim bajo una inspiración del Espíritu Kadosh. Entonces, cuando entra o antes de que entre el arca del pacto, primero ingresa David, se saca sus vestiduras reales y se humilla delante del Padre, y él empieza a danzar, a dar chará y a dar a cantar y dar vueltas, y se cae y se levanta y se arrodilla y se humilla y se inclina y hace serían las figuras simbólicas de un subordinado. Me rindo. Entonces le está diciendo él, como el rey de la nación, que debe ser el presidente de la nación, él como rey de la nación, él se rinde a Yahweh Elohim y le dice que Yahweh es el Dios de Israel, que Yahweh es el Adonai de Israel. Él está entrando adelante como la persona principal de esa nación y dice, esta nación le pertenece a Yahweh Elohim. Y él adora, él expresa a través de la alabanza, de la danza, une instrumentos musicales, une la danza, diferentes tipos de instrumentos musicales, diferentes formas de danzar. Entonces, eso es lo que significa. Y eso es lo que tiene que ver con levantar verdaderos altares de adoración. Para levantar altares de adoración, se necesita tener la revelación de lo que es un altar de adoración. No solo por nombre, no solo canción, no solo grupo de alabanza. Se necesita conocer y saber lo que es verdaderamente un altar de adoración al Elohim viviente. Y si no hay ese conocimiento ni esa revelación, ahí es donde vemos altares que están apagados. Por eso este altar se llama altar encendido, piedras vivas de adoración al Dios viviente, adoración continental al que vive, altar encendido, piedras vivas. Las 12 piedras preciosas se encienden para manifestar la gloria del Elohim, como dice Apocalipsis 21. En la gran ciudad es la iglesia, la Nueva Jerusalén. Entonces la Nueva Jerusalén adora bajo la unción de las 12 piedras de fuego. Glorioso y extraordinario. Muy bien, es el heredero de la unción profética, de la danza y de la adoración. Y del servir al Señor. Aquí se utilizan 2 términos en hebreo que se conoce como sinchat y el otro se conoce como abodá, que significa adorar y servir. Adorar y servir al Elohim viviente, donde la persona le entrega todo lo que tiene, su don, su talento, su habilidad, su canto, su vida, se lo entrega al Elohim viviente, la pone en sus manos. Este Emán representa ese llamado fiel, sería, porque Emán es fiel, ¿no? Significa fiel. El llamado fiel que te hace Yahweh Elohim para que lo adores. Tercero, voy rápido porque si no me demoro demasiado tiempo. Jedutún es el tercer hombre. ¿Qué significa Jedutún? Jedutún significa alabanza, elogio, significa la acción de exaltar a alguien, de elogiar a alguien. Eso significa Jedutún. Pero Jedutún también es una expresión que significa en la santidad de Yahweh. O sea, es la santidad de Yahweh o en la santidad de Yahweh que debemos exaltar, adorar, glorificar el nombre del Elohim viviente. Jedutún también significa la santidad. Significa, o Jedutún, como cargo principal el cargo principal era alzar la voz y profetizar con címbalos de metal.
con címbalos resonantes, ¿no? Era el llamado a anunciar, en este sentido, la gloria del Elohim, el poder del Elohim, la autoridad del Elohim y los juicios del Elohim. Es el llamado. Ahora, los hijos de Jedutún se los conoce según Primera de Crónicas 23:19. Se los conoce como los hijos que profetizan con el arpa, que anuncian profecías, decretos del Shamayim a través de la adoración. Es lo que vamos a hacer en el altar continental del 27 de enero del 2025. Adorar, exaltar con todo lo que tenemos, banderas, danza, alabanza, profecía, decretos, shofares y todo lo que el Padre diga que haya que hacer. Significa también, a los profetizan con el arpa. Etán significa, Etán es la palabra de donde se deriva Jedutún. Etán significa perdurable y que fluye para siempre. Entonces, en otras palabras, la alabanza, el elogio, la exaltación, la glorificación del Padre fluye para siempre, permanece para siempre. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder, tuya la autoridad, la supremacía, Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, todas las cosas fueron creadas por ti y para ti, reinos, imperios, todos se rinden ante ti, tronos se rinden ante ti. Eso es lo que quiere decir Jesús. Es un llamado a que todo se rinda delante del Elohim viviente. Es una alabanza que proclama la autoridad y la soberanía del Padre y todos tienen que rendirse ante el poder del Elohim viviente. Como dice Apocalipsis capítulo 15, verso 2 al 4. Todas las naciones de la tierra vendrán y adorarán, proclamando al Rey Yahshua HaMashiach como Señor sobre las naciones de la tierra. Y mire que el verso 2 de Apocalipsis 15 dice: los que han vencido a la bestia, al poder de su nombre, al significado de su nombre y de su número o de su marca, los que han vencido están en un mar de cristal y abajo fuego del Elohim viviente y tienen en sus manos las arpas del Elohim viviente y proclaman la santidad del Elohim viviente. Si se dan cuenta, por eso que Apocalipsis 4 dice: Kadosh, 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 Yahweh Sabaoth, Le Haaretz, toda la tierra está llena de tu gloria, tu kabod. Así dice. Por eso lo menciona de esa manera. Ahora, Jedutún de Etán significa el nombramiento, así, significa el nombramiento de una asignación o un llamado profético a ministrar el trono del Padre. En fidelidad y en santidad, porque Jedutún también significa santidad. Esto quiere decir que la adoración siempre debe de fluir como un río ante el trono del Padre. Y fluye de una manera gloriosa y extraordinaria. El trono del Padre es inconmovible, el trono del Hijo es inconmovible. Y todos hemos sido llamados como sacerdotes, como altares vivientes, a glorificar al Padre. Mire que todas las figuras proféticas, Zacarías 13:1 dice: del trono del Padre saldrá un manantial de aguas que traerá sanidad a la tierra, a las naciones, y la limpiará de toda idolatría y de toda inmundicia a la tierra. Versículo 1 y versículo 2. Zacarías 13. Ezequiel 47 dice: el gobernante elegido, Yahshua HaMashiach, está parado en el umbral de la puerta. El umbral de la puerta significa la puerta, que es el gobierno, es el Shamayim, es desde el Shamayim, desde el monte de Sión, que Yahshua profetiza. Y cuando Yahshua profetiza, dice: debajo del umbral de la puerta sale un río que va y fluye hacia las naciones con aguas salutíferas, y que trae sanidad a la tierra, y que trae sanidad a las naciones de la tierra. Y toda nación que entra a las aguas, toda persona que entra a las aguas será sanada. Y toda persona que coma peces y que coma hojas de los árboles y las raíces de los árboles recibirá la sanidad. ¿Por qué es tan importante participar de este altar continental
de adoración, altar encendido de adoración continental al Padre. Este 27 de enero, lunes 27 de enero, a las 4 vamos a empezar con la bendición del Elohim viviente, de la tarde, por si acaso. Ahora, este es a las 4 de la madrugada, era de madrugada. Va a preguntar a las 4 de la madrugada, yo ya estaba listo. Profeta me va a decir, ¿no? 4 de la tarde, hora Ecuador. Todo esto se va a dar allí. Todo lo que les estoy hablando ahora se va a dar en ese altar. Ahora, ¿qué significan las tres palabras unidas, o los tres nombres? Asaf, Emán y Jedutún. Proféticamente, significa un anuncio profético del despertar de la nueva generación de adoradores bajo la unción del espíritu de la profecía. Eso significa, por eso dije que es un anuncio. Los tres nombres de estas tres personas es un anuncio. Y se lo digo de esta manera. Asaf, los llamados a unirse y a juntarse de entre las naciones de la tierra. Emán, en fidelidad o fiel amor al Padre, como los hijos herederos, todo esto significa Emán, de un nuevo pacto. Y Jedutún, como la nueva generación que se levantará para anunciar el Eshaná Rabá del Adón, o sea, el gran día de la manifestación del Adón de nuestro Padre, Yahshua HaMashiach. Porque Padre es Yahweh y Padre es Yahshua HaMashiach, por su significado. O sea, Asaf, Imán y Jedutún anuncian. Es un anuncio profético del despertar de la nueva generación de los profetas que adoran bajo la unción del espíritu de la profecía. Los tres nombres unidos representan los llamados a unirse, a ser juntados entre las naciones. El continente americano está llamado en este tiempo para 27 de enero de 2025. En fidelidad, fiel amor al Padre, como hijos herederos de un nuevo pacto, la nueva generación que se levanta para anunciar el gran día del Padre, el Eshaná Rabá Adonai, el gran día del Padre. Eso significa todos estos tres nombres, pero ya no puede alcanzar a hablar sobre el arpa, el salterio y los címbalos. Pero solo un poquito ya para terminar, regálame unos 10 minutitos más. El arpa, si lee algunos pasajes bíblicos, el arpa, los címbalos resonantes y la flauta, ¿no?, son los tipos de instrumentos que se dicen serán entonados cuando venga Yahshua HaMashiach. Y estos tres instrumentos representan la guerra profética por la adoración. Yo tengo un libro escrito que se llama Guerra Profética por la Adoración. Y allí en ese libro describo lo que significan cada uno de los instrumentos, lo que ministra cada uno de los instrumentos. Los instrumentos como el arpa ministran adoración, ministran alabanza, ministran profecía, ministran la grandeza, sería en este caso, motiva o impulsa a ministrar según los atributos del Elohim viviente, a quien le retribuimos de acuerdo a la grandeza de su nombre. Es el anuncio profético. Por eso usted lo encuentra en Apocalipsis 14, en Apocalipsis 15. Usted encuentra que los redimidos están con arpas en sus manos. Están con arpas, porque es el símbolo de la adoración profética y es el símbolo del cumplimiento profético. Entonces, el arpa significa eso. La flauta significa o ministra la sanidad del alma y del espíritu. Ministra la vida del ser humano que ha sido regenerado, restaurado por la sangre del Cordero Kadosh. Representa el remanente fiel de Israel y el remanente fiel de las naciones de la tierra, que se reúne como un solo pueblo de vestiduras blancas, resplandecientes, con arpas y con ramas de palmeras en sus manos, y adoran estableciendo el reino del Elohim, porque las palmeras significa el reino.
Y el arpa representa la adoración y el reino, la adoración y la guerra. Guerra profética por la adoración. Es imposible separar la adoración de la guerra. Es imposible separarlos. Va de la mano, va juntos. Es como que alguien cante sin fondo musical, sin nadie que ponga instrumentos. Es como que alguien pone el instrumento, pero no hay quien cante. Falta la voz profética. Está el instrumento, está el sonido, está la melodía, pero falta la voz profética. Entonces así es la adoración y la guerra. No puede haber adoración sin guerra espiritual, sin guerra profética. Es imposible. Por eso decía que para levantar altares de adoración se necesita, o verdaderos altares de adoración, se necesita la revelación de lo que es un altar de adoración. Se necesita. Eso es poderoso. Y por último, los percusiones, címbalos, sonidos resonantes, significan guerra espiritual. O sea, está unido la guerra, la profecía, arpa, la sanidad, la vida, la manifestación de la vida del Elohim a través de la flauta, y está unida la guerra espiritual a través de todo lo que representa percusiones. Entonces, estamos hablando ahí que ahí encontramos el diseño de la guerra profética por la adoración. ¿Sí me explico? Encontramos el diseño de la guerra profética por la adoración. Porque la adoración establece gobierno, pero la adoración acelera los juicios. Entonces, guerra profética por la adoración. No podemos decir, ay, vamos a levantar altares de adoración, pero aquí solo adoramos. Aquí no hacemos guerra. Totalmente equivocado. No es así. Necesitamos adorar y hacer guerra. Necesitamos adorar y hacer guerra. Necesitamos adorar y hacer guerra. Necesitamos movernos en ese nivel de gloria. Necesitamos movernos en esa dimensión de la perfecta adoración. Necesitamos movernos en esa gloria. Muy bien, yo hasta ahí voy a llegar porque todavía me faltó la segunda parte, que significa niveles de profecía, y ya no vamos a alcanzar ahora por asunto de tiempo. Entonces nos quedamos hasta allí. Diseño de la perfecta adoración en el Samayín revelado a David. Hasta ahí nos quedamos. Entonces damos paso, profeta Beatriz Chávez Rivera. Le damos paso para ver si dentro de los que están en sala hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o alguien que haya puesto algún mensajito como en respuesta a algo, o alguien que aporte con alguna opinión, ¿no? Con relación a lo que hemos visto ahora. Adelante. La profeta Regina está alzando la mano. Bueno, le damos paso a la reverenda. Bueno, pues yo como bendiciones a todos. Yo como no está la profeta Eliana, pues voy a ganar para, para informar algo. Se me hace maravilloso, ¿verdad? Porque nosotros, yo soy profeta Naví. A mí mi papá me dijo, tú vas a ser maestra. Y entonces yo le dije, no, yo no voy a ser maestra, yo voy a ser doctora. Y entonces al final terminé siendo maestra en todo, o sea, en lo médico, en la iglesia entré en la escuela dominical, en todo y hasta la fecha, ¿no? Entonces, pero hay, como usted dijo, una mezcla del profeta visionario, ¿verdad? Porque tengo más fuerte lo de Naví, pero a veces tengo visiones. Soy mala para cantar, pero me gusta estar en la alabanza siempre. Siempre, y si el Señor me daba una canción, yo me pongo ahí, ¿no? Ya somos dos, ya somos dos. Sí, ya lo he escuchado, ya lo he escuchado. Somos dos. Y pues al Señor te da la canción. Entonces, yo me amplió muchísimo más. En una ocasión nosotros tratamos de hacer en una iglesia grande en la que yo empecé,
tratamos de hacer ese, por lo menos de adorar 12 horas, ¿verdad? Para no meter la noche, la gente que trabaja y todo. Y es muy difícil. O sea, nos pusimos en contacto con otras iglesias y que vinieran ciertos grupos y así tratar de llevar la adoración. No aguantamos ni una semana. Y entonces a mí se me hace maravilloso el, eh, lo que David, ¿verdad? El profeta David hizo de las 24 horas de adoración y constantes, que nosotros tenemos que hacer ese ejercicio porque pues ese es el trabajo del cielo, pues ese es el trabajo del cielo, el adorar constantemente. Bueno, yo quiero dar las gracias porque me extendió mucho más, yo ya había todos los sábados yo tomaba clases de lo que es la adoración y me iba con las muchachas que danzaban. Yo no tengo nada de ese don, ¿no? Pero mi hermana sí. Entonces, hacíamos banderas, diseñaban los vestidos de las muchachas. Entonces, yo no tengo ese don, pero yo era de buscar, de la enseñanza, o sea, de ver que, o de la revelación de que no, así no, quítenle ese color, o situaciones así, ¿no? Entonces, el trabajo del profeta es grandísimo, no es nomás llegar y dar una prédica y profetizarle a la gente, no, es de todo, como usted dijo, ¿no? Es un conjunto de los 5 unidos, de los 5 tipos unidos, que se me hace maravilloso. Quiero comentarle de la pintura, porque yo creo que la pintura es lo que menos vemos en las iglesias. Yo siempre le he dicho a una persona que tiene el don de la pintura, cuando he ido a algunas iglesias, le digo, si tú pintaras, yo no tuviera los cuadros que tengo que comprar a veces para decorar mi casa, ¿verdad? Que yo casi no soy amante de los cuadros, porque traen cada cosa. Y entonces mi esposo, quiero dar un testimonio así rapidito, mi esposo trajo en una ocasión una pintura grandísima. Eran unas olas del mar y arriba traía unas gaviotas y eran unas olas del mar. Entonces la puso exactamente en la sala, era tan grande, la había pintado un paciente de él, porque los dos éramos médicos, ¿no? Somos médicos. Entonces, la había puesto, dijo, mira, quedó perfecto en la sala, ¿no? En la pared esa que estaba desocupada. Y pasó el tiempo y un día me senté a observar esa pintura que se veía preciosa, o sea, las olas del mar y las gaviotitas, muy sencillita. Y me senté a verla. Y entre las olas tenía una calavera. Y entonces yo le dije a mi hijo, ven, mi hijo, siéntate aquí, ¿qué ves ahí? Una calavera, mamá. Entonces ya hablé con mi esposo y le dije, no quiero esa pintura aquí. Entonces él me dijo, ay, ¿cómo crees? Es una pintura, es grandísima, es un óleo, no es una fotografía, porque él tenía que ser todo óleo en la casa, ¿no? O sea, pintura, nada que cuadros y así. Y entonces yo le dije, de todos modos no la quiero. O te la llevas o la rompo. Así, ¿no? A tal grado, pues yo me tenía que enfrentar a veces, no siempre con mi esposo. Y entonces le dije, si no te la llevas, yo la voy a rajar todo y la voy a tirar. Entonces él se la llevó a su consultorio y me dijo, no, yo me la voy a llevar a mi consultorio. Entonces dije yo, no, mejor permíteme romperla, ¿no? Porque de todos modos iba a cambiar de lugar, me explico. Se la llevó a su consultorio y a los 3 años falleció mi esposo. La calavera hizo su efecto. Era la muerte. Entonces yo le dije a él que trae un espíritu de muerte ese cuadro. Ese cuadro trae un espíritu. Por eso es tan importante que analicemos
lo que llega a nuestras casas. Entonces, pues eso hace mucho tiempo, y los que me están escuchando aquí de Mexicali, que son varios, saben que es verdad lo que yo estoy diciendo ahorita, que yo le dije, ese espíritu de muerte no lo quiero en mi casa. Y él se lo llevó para el consultorio, después le dio un cáncer gástrico y falleció. Entonces, la pintura, si las personas que pintan en las iglesias los estimuláramos más a que pintaran realmente cuadros, porque pintan hermosos algunos, y les pintan en la iglesia, en una pared de una iglesia, me ha tocado a mí, yo le digo, no, pinte el óleo, porque los que somos cristianos, si les compráramos a los que pintan, ¿verdad? Sería otra nuestra situación en nuestros hogares, ¿verdad? Yo por eso trato de no poner cuadros en mi casa y solamente que sea algo pintado en una iglesia, que pocas veces he ido, solamente una vez he ido a una exposición de pinturas en México, eh, pintura cristiana, solamente una vez fui y compré un cuadro, pero no hay. No hay, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos la culpa. Nosotros somos profetas, nosotros detectamos en las personas el don y no les estimulamos a hacerlo, a hacer las banderas, a hacer los vestidos, aquel profeta que tiene el don de los colores, que sabe, bueno, todos sabemos los colores, ¿verdad? Pero que Dios nos haga, o sea, que en un sueño, en una visión, Dios nos permita ver el vestido de las que danzan, los estandartes en las iglesias, los cuadros en nuestras casas. O sea, ese don, como que ese don de las artes es el que está más descuidado, diría yo, ¿verdad? Y le agradezco, le agradezco que me escuchen. Yo siempre estoy de metiche. Discúlpenme porque se les hace más tarde a ustedes. Como yo tengo 3 horas menos, pues estoy bien tranquila, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguir estimulándolos mientras vivamos, ¿verdad? Entonces, Así es. gracias a todos, bendiciones, gracias, profeta Rubén, gracias, profeta Beatriz, que me permitió hablar. Gracias. Listo, gracias, profeta Regina. ¿Alguien más que desee hablar, participar, opinar? ¿O todo está bien? ¿O todavía no hemos entendido mucho? Dame paz. No, yo creo que sí, todo está bien. Bueno, como decía la profeta Regina, con relación a esto, sí debemos como de incentivar, estimular, algo debe de salir, algo. Es hermoso. Y bueno, yo creo que debemos cerrar en esta hora, hacemos una oración y nos hemos de ver el próximo año, 2025, el segundo lunes de enero, que sería el lunes 13, según tengo entendido, porque sí, el lunes 13, porque el lunes 6 es mi cumpleaños, yo cumplo año el lunes 6. Entonces, el próximo lunes 13 nos estaremos viendo en una lección más de esta Escuela de Profetas, Punta de Diamante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, sed con tu espíritu Kadosh, Señor, quien pese cada palabra que se ha dicho en este lugar a través de esta transmisión. Declaramos, eterno Elohim, que eres tú mismo, por tu espíritu, el que nos revela la verdad y nos conecta a la verdad. Declaramos, soberano Elohim, que tu propósito y plan perfecto se cumplirá en nosotros. Y todo lo que significa en estos 3 nombres, Asab, Emán y Jedutum, que es el llamado, Señor Supremo, el anuncio profético para el despertar de esta nueva generación de profetas adoradores delante de tu gran trono, eterno Elohim. Que se levanten los profetas,
que se levanten los adoradores, que se levanten los profetas videntes, que se levanten los profetas maestros, que se levanten los profetas de fuego y rompimiento, que se levanten los profetas del arpa, que se levanten los profetas de las artes, en el nombre de Yahshua HaMashiach, Rey eterno, que se levanten para presentar delante de ti una adoración perfecta, única, soberano Dios. A ti, eterno Rey, sea siempre la gloria, la honra y el poder. Muéstrate, eterno Elohim, y que en este inicio de 2025, Señor, todo lo que ya determinaste en tu voluntad perfecta se cumpla. Y que se levante la nueva generación de profetas que con entendimiento gobernarán sobre las naciones de la tierra, que serán establecidos como jueces delante, Señor, de tu trono ante la tierra. En el nombre de Yahshua HaMashiach, que se levanten los pregoneros de justicia, pero que se levanten también los adoradores, que se levanten los que establecen tu reino y tus principios eternos, que se levanten los que glorifican el nombre del único y verdadero Elohim viviente, que eres tú. Gracias, poderoso Elohim. En tu paz estamos, Señor. Bendigo a todos los profetas en cada una de sus naciones y que se levanten como luz en medio de las tinieblas. Bendigo a cada nación y declaro que se levantarán profetas para alumbrar la tierra con la revelación de tus palabras. En el nombre de Yahshua, así se ha hecho. Amén y amén. No nos olvidemos, lunes 27 de enero 2025 tenemos un llamado para adorar al Elohim viviente, todo el continente americano. Si hay alguien de Europa que quiere unirse, solamente contáctenos y únase. No hay ningún inconveniente, porque el Señor quiere expandirse a toda la tierra. Ese es el deseo del Padre. Dejemos de ver después entonces. Bendiciones a todos en cada una de sus naciones. Nos vemos en la próxima lección. Bendiciones. Bendiciones. Dios los bendiga. Que descansen. Dios les Bendiciones. bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones para todos.